Soy Ignacio Lizuri, responsable del área de mercados de Miralta Bank, antes Renta Markets. Queremos dar las gracias lo primero a David y a Bolsa General en concreto, pues por todo por este espacio que nos han dejado para analizar el mercado y ver un poco cómo estamos en estos momentos de cara a los 6 meses que vienen y de cara al 2023. Simplemente para una breve intro para los que no nos conozcáis, somos Miralta Bank, que es un banco de inversión. Antes éramos Renta Markets, era una gestora de fondos española, una sociedad de valores, y ahora, bueno, nos han concedido la licencia bancaria y desarrollamos servicios tanto de gestión de carteras así como de brokeraje tradicional. Bien, habiendo dicho esto, queríamos también dar unas pequeñas pinceladas también a el mercado, un poco viendo cuál es la situación en la que nos encontramos a día de hoy. Y estamos viendo que, bueno, que comentamos con David, había sido uno de los momentos más interesantes que hemos vivido en nuestras espaldas, y esto ha hecho que bueno, pues tengamos un escenario pues muy interesante para poder analizar. Diciendo esto, acaba de comentar David, pues también como justo pues, a diferencia de otros índices, pues el FTSE pues, va 1,5 arriba, pues, hay algunos índices que están despuntando respecto al resto de índices de renta variable, S&P está muy flojo, vamos, Nasdaq también hemos visto diferencias. Comentamos, o más que comentamos, conocíamos hoy luego Fed ya afianzándose en las subidas que quiere hacer en verano y después, estas consecuentes subidas de 50 básicos, incluso hacer 2 subidas seguidas. Tenemos un escenario también en tensiones geopolíticas. Bueno, pues parece ser que ayer dio un pequeño paso en este pequeño acuerdo para sacar un poco pues, de este conflicto el tema de distribución de los cereales, un poco del granero de Europa, que ya habíamos visto cómo se está viendo pues muy afectado en el precio, sobre todo. Sector energético, inflación ya ni contar, que vamos hasta en las cajas de los cereales. Y bueno, pues viendo cómo tendremos que ser muy específicos, muy cautos a la hora de la elección, no tanto de los fondos y de los ETFs y estos productos que podemos elegir con cierta, con cierta precisión, sino también a la hora de elegir activos o compuestos o conjuntos de carteras, que es un poco también lo que hacemos en versagestión.com, que al final hemos tratado, ¿no? Y es una realidad que somos un ente independiente, y esto ha hecho que pues hemos podido realizar pues un conjunto de selecciones de fondos y de carteras que lo que han hecho es perfilar y darle poder al inversor y ver qué producto es un poco el que necesita en función del momento en el que estamos, porque a día de hoy es algo de lo más complicado es elegir el producto que más nos beneficia a nosotros para ver la situación del mercado en la que estamos. Y esto, bueno, también lo podrá comentar David ahora, y veremos cómo, por ejemplo, esta selección de fondos que hemos visto en esa gestión, que también es algo que comento ahora y ya brevemente para aclararle a David, que es un poco el protagonista de esta sesión. Bueno, simplemente que veáis que, bueno, que podéis sin ningún tipo de compromiso ni datos, básicamente entráis en esta herramienta que hemos puesto a disposición de los inversores, versagestión.com, y que podáis simular vuestras carteras, podáis analizar vuestros fondos y que podáis, de cierto modo, pues sentiros protagonistas a la hora de realizar un poco las preferencias que vosotros tenéis, las necesidades que tenéis de vuestra inversión a la hora de seleccionar un servicio. Bien, bueno, David, no voy a entrar más en esto. Queremos darte la palabra y, bueno, que esperemos que puedas darnos luego las claves que tenemos de cara a este año, lo que queda, este último semestre, y de cara al 2023, que va a ser un año de lo más interesante y de lo más técnico para que podamos hacer selecciones muy específicas. Muchas gracias, David. Gracias, Ignacio. No sé si puedes habilitarme la opción de compartir pantalla también para que
poder enseñar gráficos y, bueno, gracias a todos los que estáis asistiendo al evento que hacemos hoy con, bueno, la antigua Renta Markets y os han enseñado una plataforma muy buena para buscar lo más adecuado para vosotros en cuanto a fondos de inversión a través de Versa, que es pura tecnología. Muchos me conoceréis, me imagino la mayoría. Soy David Galán, dirijo Bolsa General desde hace más de 15 años. Llevamos mucho tiempo intentando pues, ampliar o poner nuestro granito de arena, que haya cada vez más cultura financiera y bursátil en España. Era bastante solitario nuestro trabajo hace 15 años, pero es verdad que ahora ya hay un montón de iniciativas pues muy interesantes y muy potentes para hacer llegar al gran público, ¿no? El mundo de la inversión, que creo que es un mundo apasionante, que si se explica bien, pues te acaba atrapando, ¿no? Y además muy necesario porque no hacía falta quizá tener la inflación brutal que tenemos ahora, pero siempre decíamos que el no invertir es acabar perdiendo dinero. Digamos que muchos inversores no quieren invertir porque hay riesgo y obviamente invertir tiene riesgo, puedes perder parte de tu dinero, pero no invertir tiene seguridad, pero es seguridad de que vas a perder dinero, porque hay una cosa que se llama inflación y que aunque el mordisco puede ser muy suave, poquito a poco, al 2%, a lo mejor anual, era lo que estábamos acostumbrados. Parece que como que no se nota, pero eso a 35, 40 años, una persona joven es casi un crimen que no invierta en los mercados. Ese es el punto de vista que tengo y es verdad que a veces descubres la bolsa casi por casualidad y creo que es algo que habría que hacer mucho hincapié en que la gente joven intente construir un futuro, no el mensaje paternalista de que el Estado te va a rescatar y que si no, pues casi la indigencia te espera, ¿no? Porque hay inversores o hay personas que no piensan en inversión y no piensan en el futuro. Y el futuro suele acabar llegando. Entonces hay que intentar tener pues un plan para tu futuro, ¿no? Y no depender tanto del Estado, que lo de las pensiones también pinta bastante negro, ¿no? Entonces, la inflación que tenemos en la actualidad está disparadísima. Obviamente no vamos a seguir a estos niveles durante muchísimo tiempo, pero claro, tenemos una presión muy potente sobre las materias primas y voy a enseñar gráficos que van a reflejar, ¿no? Y se va a entender claramente por qué tenemos el problema que tenemos y es que tenemos pues un nivel de inflación muy alto en parte por el nivel de subidas que estamos viendo en algunas materias primas, ¿no? Que hace que el precio de la energía se dispare y eso es algo que afecta a empresas y consumidores, empresas que manufacturan productos y a consumidores que pues tienen que comprar productos que normalmente pues tienen que venir desde algún sitio. Además estamos en una economía globalizada, entonces los productos se ensamblan en un país, luego se van a otro lado y hay que transportarlos y ese transporte consume energía. Entonces se está viendo una repercusión en los precios muy importante que nos está afectando absolutamente a todos, te guste o no te guste. No, yo no quiero estar en la bolsa, a mí la bolsa no me preocupa. Bueno, no te preocupa, pero lo que ocurre ahí sí que te afecta a tu bolsillo, ¿no? Entonces sería bueno casi, en vez de esa actitud pasiva de me afecta pero no hago nada, una actitud activa de me va a afectar pero intento al menos pues evitar el mayor daño posible, incluso sacar una buena rentabilidad, ¿no? Sabiendo pues qué tendencias hay, qué movimientos hay. Fijaos el gráfico, que es realmente tremendo, ¿no? El gráfico del gas natural. O sea, la subida del futuro del gas es tremenda. Hoy, afortunadamente, ahora se está girando a la baja con fuerza en estos últimos momentos y a ver si da algún respiro. Aquí tendríamos posible corrección de corto plazo si pierde 8,14, pero es verdad que de momento está fortísima. Incluso tiene una estructura por nuestro método de impulsos FIBO hacia $11, un poquito por encima de 11. Esperemos que no se acabe cumpliendo esa estructura porque sería pues, más daño, más dolor para la inflación, más subida. Lleva ya mucha subida y yo creo que pronto va a haber una relajación de las materias primas y eso pues sería bueno para la inflación. Tengo que alertar porque hoy vamos a hablar de sectores que están fuertes y luego de sectores a largo plazo, ¿no? De cara a plantear qué estrategias se pueden llevar para los próximos 2 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado os voy a hablar de qué sectores están más fuertes, además voy a pasarle un escáner, digamos, al mercado para que nos diga qué sectores son los más fuertes a día de hoy en Estados Unidos, no mi opinión, sino a nivel matemático, cuáles son los que están más fuertes. Y ahí veremos que nos va a aparecer energía, claro, y todo lo relacionado al petróleo. ¿Qué problema tiene este sector? Pues que es muy cíclico, depende de la materia prima. Claro, mientras la materia prima suba, aquí por ejemplo el gas, mientras esté disparado, pues perfecto para las gasísticas. O el petróleo, pues mientras el petróleo siga como está, desgraciadamente disparado, espectacular para todas las petroleras. Pero hay que tener en cuenta que esto es un sector muy cíclico y fijaos, solo hay que ver el precio de la materia prima. Vamos a
limpiar esto un poco de tanto gráfico y análisis, y fijaos, aquí solo tenemos el precio desde el año 2008. Esto es futuro, no es el precio del barril en spot, es el futuro continuo, que va haciendo como una especie de reseteo cada vez que hay vencimiento. Bueno, aquí lo que podéis ver pues es su carácter cíclico. Entonces, a la hora de invertir en estos sectores, uno no puede esperar invertir y decir, bueno, voy a 15 años y va a ser un camino tranquilo. Por eso es muy importante que estudiéis la historia del mercado y también sepáis en qué tipo de fondos o acciones invertís, porque no es lo mismo un sector tipo salud, que es un sector que es menos volátil y que puede mantener una tendencia alcista de fondo, una megatendencia que pueda durar muchísimo tiempo, con sus correcciones, que pueden ser duras, pero que no tiene nada que ver con lo que te vas a encontrar en una industria cíclica, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues ¿qué tienes? Tienes caídas durísimas que se intercalan entre subidas durísimas. Hay partes buenas del ciclo, normalmente tiene que ver con economía más recalentada. Cuando el ciclo es expansivo, pues suele subir el coste de la materia prima y, al menos, claro, la parte de demanda es potente, y luego, pues cuando viene una crisis o hay problemas de oferta, pues viene una caída importante en el precio de la materia prima. Y por lo tanto, si tú estás invirtiendo en petroleras o en el sector, tu cartera se va a hundir, 70, 80%. Hablamos de esas magnitudes, o sea que hay que tener mucho cuidado. Claro, ahora estamos en la parte alta del ciclo, la parte buena del ciclo. ¿Que puede continuar? Podría continuar. Podría ser que estuviéramos en un superciclo de materias primas. Hay quien apuesta por esto. Yo no lo puedo, o sea, no lo descartaría. De hecho, Warren Buffett no hace tanto que ha ampliado mucho su apuesta sobre petróleo. Creo que con Occidental Petróleo y alguna más. Entonces, se piensa o estima que este ciclo va a continuar. Y podría ser, pero lo que tenemos que tener claro también es que no estamos en el inicio de ese ciclo. O sea, ya hemos pasado de ver un petróleo a menos de $20, y supongo que muchos recordaréis que el futuro del petróleo en el siguiente vencimiento se llegó a poner en negativo, porque salía más caro guardarlo, con el coste de guardar el petróleo, pues salía que salía negativo, que era mejor no tenerlo, ¿no? Entonces, llegamos a ver esa anomalía, ¿no? De ver un futuro del petróleo negativo. Y de ahí el péndulo, ¿no? El eterno péndulo de los mercados, de la euforia al pánico, etcétera. Pues ahora estamos casi en la parte contraria, ya nos hemos olvidado de que aquí casi se regalaba el petróleo y ahora pues se está hablando de superciclo. Yo intentaría no emocionarme con sectores cíclicos por el peligro que tienen cuando viene la parte mala del ciclo. Es decir, aprovechar y disfrutar de la tendencia, sí, pero si ya entras avanzada la tendencia, debes de ser precavido y conservador. Es decir, no digo que no puedas tomar una posición en el sector, pero sí digo que debes de ser mucho más prudente y, desde luego, limitar el riesgo, no comprar y decir voy a 5 años y si cae un 80% me quedo mirando, porque creo que esa no es la fórmula de ganar. Intentar no ir detrás de los ganadores, cuando ya los ganadores llevan un rendimiento brutal y hay mucha gente ganando mucho dinero, porque muchas veces ese FOMO de me estoy perdiendo, ¿no? Ahora el me estoy perdiendo ya no es en el sector de tecnología, claro. Ese FOMO lo vimos en 2021. ¿Y qué pasó después? Pues que hubo una reversión a la media, porque los sectores que hoy son los ganadores no son los ganadores de mañana, y los activos que son los ganadores hoy no son los ganadores de mañana. Aquí, por ejemplo, tenéis un histórico que publicó Charlie Vilello de la rentabilidad de diferentes clases de activos desde 2008 a 2020. Y hay un poco de todo, no siempre son los mismos. Un año es el oro el mejor, otro año pues son las commodities, otro año son los rates, otro año pues es el cash, otro año son los bonos, otro año son la renta emergente, la renta variable emergente, otro año son las small caps, otro año son las mega caps. Entonces, es muy importante que tengáis esto en cuenta. Intentar, sí, ver las tendencias actuales, pero intentar cogerlas lo antes posible, no cuando ya van muy avanzadas y hay mucha gente ganando mucho dinero. Siempre es muy peligroso entrar en un mercado cuando ya hay mucha gente ganando dinero en ese mercado, ¿no? Y de repente algo se pone de moda y un ejemplo es lo de Cathie Wood, ¿no? Y su fondo ARK Invest, que, bueno, pues se hablaba de que era la nueva Buffett, ¿no? Y un montón de inversores entrando en empresas disruptoras. Se vende un relato de que el futuro es eso y que va a ser disruptivo. Se ilusiona el inversor. Yo creo que tenéis que ir más a datos que a relatos, mejor datos que relatos, y no enamorarse de esos relatos de largo plazo. Pues suena muy bien innovación, suena muy bien disruptivo, suena muy bien todo esto. Ahora ha cambiado y ahora lo que está de moda y lo que todo el mundo querría tener en su cartera son compañías de materias primas, ¿no? Pero ese ciclo también se terminará. Entonces, uno tiene que saber
al final es un binomio ecuación rentabilidad-riesgo y uno tiene que saber en qué tipo de compañía, en qué tipo de fondo invierte. No es lo mismo, ya te decía, invertir en un fondo de salud, que sabes que de vez en cuando te pueden venir caídas, ojo salud, no hablo de biotecnológicas, que eso ya tiene una volatilidad muy superior. Pero si hablamos de la típica compañía farmacéutica grande que está diversificada, Johnson & Johnson, Eli Lilly, ese tipo de compañías, un portfolio de ese tipo de acciones no va a tener la misma volatilidad que un portfolio o un fondo de inversión o un ETF de acciones petroleras o de acciones cíclicas en general. Ahora estamos en esa parte del ciclo con mucha inflación donde las cíclicas lo están haciendo bastante bien, en general casi todos los sectores cíclicos, pero eso se terminará. De hecho, se está hablando de que puede venir una desaceleración o que ya estamos en ella, incluso hay riesgo de que puede haber algún tipo de recesión. Ya sabéis que esos son 2 trimestres de contracción económica del PIB y claro, eso no es lo bueno para un sector cíclico. Normalmente no lo hará bien los sectores cíclicos si caemos en una recesión o si entramos en un escenario de estanflación, que cada vez se habla más de eso. Lo habíamos comentado hace 3 o 4 meses del riesgo de estanflación en nuestro canal de YouTube, ¿no? Entonces, ver un poco cuál es el escenario, intentar estar en lo fuerte y tener unas reglas claras. Si tú no puedes invertir por el FOMO, tienes que invertir siguiendo unas reglas, ¿no? Primero, a nivel general, ¿qué situación tenemos ahora? Bueno, a mí me gusta enseñar este reloj de la inversión de vez en cuando. Es verdad que no es un reloj perfecto, ni sabes exactamente si estás a las 3:10 o estás a las 5:15, ¿no? Pero más o menos sí te sitúa en el escenario en el que puedes estar, ¿no? Entonces, fijaos que aquí hay un escenario donde dice crecimiento por encima de la tendencia y aquí pone aumento de la inflación. Entonces, hemos visto el aumento de la inflación, claro, y aquí ya estaríamos crecimiento por debajo de la tendencia, que sería donde estamos ahora. O sea, seguramente los crecimientos, que hubo un rebote fuerte tras la crisis sanitaria, tras la pandemia, pero ahora seguramente los crecimientos en Europa o en los países desarrollados ya no van a ser muy potentes, ¿no? Entonces, probablemente entraremos ya en esta parte, ¿no? De crecimiento por debajo de la tendencia. Y aquí sería cuando pasamos de un sobrecalentamiento a una estanflación. Entonces, yo creo que vamos un poco por aquí. Sería difícil, ya digo, con exactitud decir exactamente dónde estamos ahora. Olvidaos de dónde pone aquí marzo, julio, situación actual, porque esto es una captura de hace varios años, del Economista. La fuente es Royal London Asset Management. Y fijaos que en ese contexto, porque lo bueno es que te dicen qué sectores son pujantes en cada momento del ciclo, aquí fijaos que marcaría en esta zona todavía fin de que lo hace bien la industria, fin de que lo siguen haciendo bien tecnológicas y materias primas. Tecnológicas ya no lo están haciendo bien, pero materias primas sí. Y aquí petróleo y gas, que están que se salen durante toda esta parte del ciclo económico, lo hacen bien. Sin duda estamos en esta parte. Fijaos que en este cuadrante, materias primas y valores cíclicos. Es justo lo que está ahora destacando más, lo que está haciéndolo bien. Y luego pasaríamos, si realmente se confirma el escenario de esta inflación al que muchos expertos dicen que nos dirigimos. Yo os hice un vídeo diciendo que hay cierto riesgo de que podamos ir ahí. No tengo claro tampoco que sea seguro, pero hay riesgo de que vayamos hacia eso. Aquí seguiría haciéndolo bien petróleo y gas, lo harían bien los servicios y también farmacéuticas y recursos básicos. ¿Vale? En la etapa anterior las farmacéuticas no lo hacían bien y las tecnológicas sí. ¿Vale? En esta fase ya lo harían bien farmacéuticas y recursos básicos, petróleo y gas, y si eso continúa un poco más, nos iríamos ya que habría que entrar a ser ya muy defensivos. Y aquí pues comentarían que en este cuadrante de esta inflación, si llegamos ahí, cuentas corrientes, es decir, liquidez y valores defensivos. O sea, ya nada de cíclicos. Por eso decía que cuidado, porque si fuéramos a ese escenario de esta inflación, poco crecimiento económico, pues el problema que tendríamos es que ya esos cíclicos no lo harían bien, con lo cual habría que tener cierto cuidado. Es verdad que todavía petróleo y gas en este cuadrante todavía podría seguir funcionando, pero luego ya podríamos seguir y ir a la siguiente etapa donde ya el petróleo y gas no funcionarían bien y donde sabemos que este tipo de activos, igual que los cíclicos, son los últimos ciclos en caer normalmente, pero los cíclicos te caen un 70% en una crisis o un 80%, ¿eh? No te caen un 20 o un 25%. Eso igual son los defensivos. ¿Qué es defensivo? Pues es aquello de lo que no te privas cuando hay una crisis económica a nivel consumidor o a nivel empresarial. Es decir, utilities, pues necesitas la luz y no te vas a privar. No, es que como hay una crisis no enciendo la luz. Hombre, igual lo regulas un poquito más, pero es que lo necesitas y no se va a ver muy afectado, ¿no?
o todo lo relacionado a medicamentos, salud. Tú no te vas a dejar de tomar medicamentos si hay una crisis económica, pero lo que igual dejas es de comprar un coche, igual no haces una piscina, no construyes una casa, las empresas pues recortan igual en gasto en tecnología también, infraestructuras, todo eso pues se ve recortado. Entonces, creo que estamos analizando el reloj de inversión pues más o menos sobre las 3 y cuarto de la tarde a lo mejor. Es mi opinión, no sé qué opináis vosotros de en qué momento podemos estar más o menos del ciclo en cuanto al reloj de la inversión, pero yo creo que podríamos más o menos estar por ahí. Ya digo que al final no sabes con esto exactamente en qué parte estás, puedes decir, no, exactamente estamos aquí, pero sí que sirve como una orientación. Desde luego no estamos a las 9 de la noche, ¿vale? Según este reloj. Entonces, puedes saber qué sectores lo pueden ir haciendo bien en cada parte del ciclo y eso te puede ayudar a ti al final a hacer un buen asset allocation y decidir pues dónde vas metiendo tu dinero. ¿Vale? Momentos donde igual tienes que estar más en cíclicas, momentos donde tienes que estar más en defensivas o momentos donde tienes que estar más en tecnología. Seguimos. Hoy voy a hablar un poquito de fondos, que es algo que, bueno, he investigado mucho, ¿no? El tema de fondos de inversión, pero no he hablado mucho de esto, no he divulgado demasiado, la verdad, sobre fondos de inversión y os quiero hablar un poquito. La fuente que os estoy enseñando, es decir, de dónde saco estos datos o dónde se consultan, es Morningstar, que es una web especializada en datos de mercado y en fondos de inversión, la verdad que tiene datos muy extensos de cualquier fondo de inversión que cotice. Y aquí os voy a hablar de un sector que a mí me gusta mucho porque yo lo orientaría de dos maneras, ¿no? Uno de intentar navegar el ciclo, que pues voy a estar ahora en lo que creo que lo va a hacer bien, que tiene su riesgo, porque no es tan fácil acertar el punto en el ciclo en el que estás y saber cambiar de uno a otro. La ventaja más grande que tiene un fondo de inversión es la traspasabilidad en España, el no pagar el peaje fiscal. Puedes saltar de un fondo a fondo, de un fondo de inversión a otro, sin pagar peaje fiscal. Yo como inversor de acciones, básicamente es lo que más invierto, es el gran hándicap que tiene, que cuando vendo una compañía tengo que pasar por caja en Hacienda si gano dinero. Entonces, eso te va retrayendo rentabilidad a largo plazo. Luego es verdad que tiene alguna ventaja también, si no, no tendría sentido también hacer el stock picking, ¿no? ¿Qué ventaja tiene invertir por tu cuenta? Pues quizá tiene la ventaja de que, por ejemplo, en España hay unas reglas muy claras de diversificación. Una posición no puede pesar más de un 10% y las principales 10 posiciones no pueden pesar más de un 40%. Entonces, esto es importante porque si no, no se entendería a lo mejor a veces algunas rotaciones que se hacen de activos. Tú, por ejemplo, yo, en mi caso, la estrategia donde estoy ganando más dinero a día de hoy es Apple y Apple pues puede tener en mi cartera un peso de un 20%, que no es el caso, pero nadie me limita, ¿no? Esa es quizá una ventaja, que no tienes que andar recortando porque hay que me paso del límite, ¿no? Con los fondos de inversión, y es lógico que ocurra así porque es para protegeros como accionistas, para proteger al inversor, hay unas reglas muy importantes de diversificación. Entonces, al final casi obligan a que tengas en un fondo de renta variable que tengas unos 20, 25 valores como mínimo, porque si no, no cumples estas reglas, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Pues que claro, tú imagínate que un fondo de inversión de repente tiene salida de dinero porque viene una crisis y la gente se pone nerviosa, que normalmente los inversores invierten de la manera contraria a lo que tendrían que hacer. Es decir, el inversor tendría que entrar en bolsa y empezar a contratar fondos en caídas. No, lo que hace el inversor es comprar cuando hay mucha euforia y luego venden las caídas. Es lo que suele ocurrir, desgraciadamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando con las caídas los inversores de un fondo venden? Pues obligan al gestor a vender parte de sus posiciones, porque hay una salida de dinero y tienen que responder y darle ese dinero al cliente, ¿no? Hay un tiempo para conseguir esa liquidez y dársela al cliente, ¿no? Son extremadamente líquidos y no hay ningún problema habitualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínate que tú tienes un peso de una compañía que pesa el 9% porque le diste un peso de un 5, pero subió mucho, casi estás doblando la inversión y ya pesa un 9. Y de repente se empiezan a ir inversores de ese fondo. Claro, pues el peso de esa acción puede ya superar el 10 en cualquier momento. O si se revaloriza más, o si por el equilibrio de pesos, pues al final supera en algún momento ese 10% del total. Puede ir vendiendo de manera sincronizada parte de las acciones, pero si la acción sigue subiendo, llegas al 10 y ahí ya entras al límite y tienes que ir vendiendo. Tienes que ir vendiendo parte de esa posición para cumplir ese... Te dan unos meses, pero tienes que ir vendiendo porque no puedes estar con un 15% de tu cartera en una acción, ¿no? Bueno, pues eso es un poco a nivel de gestión de un fondo, ¿no? Para que entendáis un poco qué ocurre dentro, ¿no? Hay unas reglas de diversificación muy claras y
Luego hay muchos tipos de fondo. Renta variable pura, fondos mixtos, fondos de renta fija. Claro, unos tienen más volatilidad y más o menos rentabilidad. Si tú buscas sobre todo rentabilidad, normalmente renta variable es donde vas a obtener más rentabilidad. Un mixto, pues tampoco está mal. De hecho, pues puede que te baje el drawdown mucho, las rachas malas. No es este caso el de este año, porque pues, está siendo un año malo para la renta fija y para la renta variable, cosa que no es muy habitual, ¿no? Normalmente, pues a veces te protege, ¿no? Un activo respecto a otro. Pero normalmente si quieres más rentabilidad, te acabarás yendo a renta variable, porque suele ser lo más rentable. Ya os he enseñado muchas veces la gráfica de Jeremy Siegel, la rentabilidad de la bolsa en torno al 10% anual de media, pero claro, esa media es con una volatilidad brutal de por medio, es decir, hay años de menos 30. Entonces, eso es lo que hace que los inversores no sean capaces de mantener una experiencia positiva en la bolsa, porque normalmente van a tirar la toalla en el peor momento. Realmente los índices y un fondo global normalmente acaba recuperando, ¿vale? Sobre todo los índices, porque un fondo hay que ver qué tipo de fondo es. Los hay de megatendencias, los hay temáticos, tú puedes invertir en un sector muy concreto. Ahora os voy a enseñar algunos ejemplos y cómo mirar datos a través de esta plataforma, por ejemplo. Aquí tenemos un fondo de BlackRock, ¿vale? Que es de salud. Y la rentabilidad, pues es lo que veis en rojo, lo compara normalmente aquí a la categoría y al índice. La categoría renta variable es sector salud, el índice MSCI World Healthcare en dólares. Entonces, fijaos que bate a su categoría. Eso no es tan fácil. Entonces, estamos ante un fondo que en principio lo está haciendo bien. Me he ido a rentabilidad, pincho aquí para que me dé todo el histórico. Me sale desde 2011. Bueno, desde principios de 2012. Aquí te sale, pero con fechas concretas, un día, una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, año, 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, la rentabilidad anualizada. Fijaos que en 10 años es más de un 15. Entonces es una rentabilidad muy buena porque el sector también es bastante bueno. Hay que decir que no todos los sectores son igual de rentables. Y no os ceguéis por lo que os decía antes, no os ceguéis por la rentabilidad de corto plazo, porque hay sectores que son muy buenos y muy rentables a largo plazo, pero pueden pasar un año o dos malos donde caen en bolsa. Por ejemplo, el sector software es un buen sector a largo plazo, normalmente, ¿no? Porque tiene una rentabilidad alta y hay buenas compañías ahí. Pero tienen años malos, de hecho, no está en su mejor momento ahora mismo, ¿no? Sectores cíclicos tipo petroleras o mineras no son en general un sector muy bueno a largo plazo, no van a tener seguramente rentabilidades del 16 o 15% anual a 15, 20 años. Eso va a ser muy difícil. Pero hay años donde igual se salen del mapa y se triplican en 2 años o se multiplican por 5 en un año. Entonces, todo esto lo tenéis que tener en cuenta. Ya digo, si te vas a cíclicos es muy importante el timing. Si no os consideráis expertos, tened cuidado, porque el afinar el punto de entrada y el punto de salida es muy difícil. Y en cíclicas casi estás obligado. ¿Por qué? Pues que muchas veces se pasan años sin hacer nada. Fijaos Repsol, que ahora está en subida libre. O sea, a mí me preguntan por Repsol, o incluso tuve un consultorio en Intereconomía, me preguntaron por Repsol y yo llevo tiempo diciendo lo mismo, es un mantener, porque está en tendencia alcista. Claro, yo soy analista técnico, aunque también uso filtros de value investing, pero yo como analista técnico que soy no puedo decir que haya que vender Repsol si está en una tendencia alcista tremenda y está con un momentum espectacular. Momentum es que lo hace, que tiene tendencia, que está fuerte, ¿no? El momentum además es un concepto matemático, es decir, lo puedes llevar a un ratio y que sea un concepto totalmente objetivo, ahora os voy a enseñarlo, y medir si está más fuerte o menos fuerte que otros activos, ¿no? Entonces, por cierto, está demostrado que es el factor o uno de los factores más rentables que existen en la bolsa, por encima de quality, por encima del tamaño de la compañía, de low volatility, también de la baja volatilidad o del value, ¿no? Es el más rentable, muy persistente, el factor momentum, ¿no? Que es la fuerza de la tendencia, puro análisis técnico, es el precio, la tendencia del precio. Entonces, por ese momentum, Repsol obviamente está fuerte. Yo no puedo decir, hay que venderlo hoy que está débil, no. Es un mantener. Pero lo que estoy diciendo también es que hay que tener cuidado con el punto de entrada, porque el timing ahora es pésimo. Primero, está lejísimos de soporte, pero lejísimos, incluso de la media. Es de las veces de toda la historia que más lejos está de la media de 200. Y ahora sí que ha sido capaz de romper máximos, ¿no? Y eso está muy bien, está en subida libre, es decir, no hay ningún accionista ahora mismo perdiendo en Repsol, que haya comprado Repsol y esté perdiendo, ninguno. Eso es muy positivo, pero
Si miráis el comportamiento histórico de Repsol, y estamos aquí viendo 20 años, no un año ni dos, 20 años, fijaos que durante casi 20 años no hizo nada. Bueno, hizo mucho, subir, bajar muchísimo, multiplicarse por 4 y luego volver al mismo sitio, multiplicarse por 4 y volver al mismo sitio, o multiplicarse por 3 y volver al mismo sitio. Entonces, ¿os dais cuenta la ciclicidad que tiene este tipo de compañías? Uno no puede entrar y luego sorprenderse. Ah, que entro y cae un 60. Es que es cíclica, es su naturaleza. Es como, no sé, que te pique que te pique un mosquito, es su naturaleza, o que te pique además hay una historia con eso, ¿no? ¿Cómo es el que tiene el escorpión, ¿no? Va en su naturaleza. Entonces, no te puedes sorprender. Lo que tienes es que formarte y saber qué tipo de compañía estás comprando y cuál es su naturaleza y cómo se mueve ese tipo de valores. Entonces, ahora están en la parte buena del ciclo. Si estamos en un superciclo, pues igual aún puede subir algo más, pero hay que tener cuidado. Está descontándose ya mucho crecimiento, que todo va bien y las materias primas no suben continuamente. Es verdad que ahora pues Europa ha tenido una política pésima de energía, que la vamos a pagar todos. Os vais a acordar bien de la transición energética y todo. Ya veréis que os vais a acordar bien cada vez que paguéis la factura. En parte es culpa de las decisiones mal tomadas y luego hay una guerra en Europa, ¿no? Que ha acelerado, ha añadido presión al proceso en el que ya nos habían metido los políticos, ¿no? Pero todavía se acelera más, ¿no? Así que, bueno, pues esto es uno de los sectores que está fuerte. David, ¿y cómo puedo saber qué sectores están fuertes? Mirad, me voy a una plataforma que es gratuita, que yo utilizo desde hace ya muchos años, se llama ProRealTime. Yo uso básicamente para analizar Visual Chart y ProRealTime. Los dos tienen versiones totalmente gratuitas que podéis usar. Y es verdad que, bueno, ahora le voy a pasar un filtro, esto es un poco más complejo, ¿no? Pero, ¿qué he hecho? Bueno, pues le voy a pasar el factor momentum a través del RSI Mansfield, que es un indicador que lo que nos da es qué activos están más fuertes y puedo comparar sectores. Me he creado una lista de sectores, voy a irme a la de supersectores primero en Estados Unidos, ¿vale? Y le paso la lista. Ejecuto un Pro Screener, tengo todos los sectores importantes grandes de Estados Unidos. No, quería marcar supersectores aquí. Le paso a los principales sectores de la bolsa americana y me va a dar ordenados de más fuerza a menos fuerza. Fijaos que tengo aquí esta columna y así puedo saber pues cómo van mejorando o empeorando los sectores y cuáles son los más fuertes y cuáles son los menos fuertes a través de este indicador que veis aquí abajo, ¿vale? Que es esto de abajo, lo dejo aquí libre para que lo veáis, es el RSI Mansfield. Cuando está por encima de 0 es que lo hace mejor que el SP500. Estoy comparando el sector con el SP500. ¿Qué me conviene como inversor? ¿Me convienen sectores que lo hagan mucho peor que el mercado? Hombre, no es lo ideal. Es verdad que puedes hacer inversiones a largo plazo en megatendencias que pueden que en algún momento lo hagan peor que el SP. Pero a nivel general deberías de estar en sectores que estén fuertes, ¿no? Entonces, sobre todo si hacéis esa estrategia un poco más activa, ¿no? Que os decía antes de ir eligiendo lo que está más fuerte. Luego habría la opción de decir, bueno, mega tendencia y voy a 15 años en este sector porque creo que va a crecer. Pero no vale un creo por relato que habéis escuchado, no tiene que ser basado en datos. Por ejemplo, el sector salud pues lleva ya muchas décadas que demuestra que un buen portfolio del sector salud o del software suele tener un buen rendimiento, ¿no? Y luego hay otros sectores un poco peores, porque no todos los sectores tienen la misma calidad. En las aerolíneas es un sector muy complicado, es un sector muy difícil. ¿Vale? Entonces, normalmente a 10, 15 años es probable que tengas un mejor desempeño invirtiendo en software o en salud que invirtiendo en aerolíneas. ¿Vale? ¿Que las aerolíneas pueden tener un año o dos magníficos donde rompe y bate a todos los demás sectores? Por supuesto. Pero en general, no todos los sectores son iguales. ¿Vale? Bueno, fijaos, pasándole ese ProScreener, esa lista, ese escáner, lo que he hecho es un escáner que me diga, David, ¿qué sectores son los más fuertes ahora en Estados Unidos? A cierre del viernes pasado. Mira, me da que el más fuerte es oil and gas, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto los motivos antes, ¿no? Os he enseñado el gráfico del petróleo, os he enseñado el gráfico del gas. Este sería el sector. Fijaos cómo está, claro, por eso está el RSC Mansfield por las nubes, porque el precio está disparado, el sectorial está disparado. Que el sector esté disparado significa que dentro del sector hay muchas acciones que están disparadas. Luego ya incluso le podrías pasar otro escáner a las acciones, a todas las acciones del sector y elegir incluso las más fuertes del sector o las que tengan mejor timing, que eso puede ser incompatible incluso, ¿no? Por ejemplo, una compañía petrolera que no está tan fuerte, pero el timing quizás sea un poquito mejor, es Callum Petroleum. Aquí la vamos a ver ahora. Esta no está tan fuerte como otras, fijaos que lleva meses ahí estancada, no es de las mejores, casi diría que ha sido de las peores,
pero en cambio el timing es mejor porque no está como Repsol lejísimos de soporte, incluso está en una especie de rango de consolidación lateral y que pues quizás si lo rompiera por arriba pudiera haber un nuevo tramo de subida. Está consolidando. No está fuerte, pero tiene mejor timing. Y hay otras, en cambio, como hemos visto ante Repsol, que está mucho más fuerte, es decir, tiene más momentum, pero tiene peor punto de entrada o está más lejos el soporte. Es decir, ¿dónde pones ahora el stop si entras en Repsol? Estaría lejísimos, sería casi inasumible. Vale, mientras que a lo mejor hay otros valores que se quedan estancados, tienes mejor timing. Hay que jugar con eso, ¿no? La tendencia y el timing, porque es muy importante que gestionéis el riesgo a la hora de invertir, ¿no? Entonces, hemos visto el sector de oil and gas, pues está muy fuerte. Luego también, a ver que voy a poner también el gráfico por detrás, así. Luego también vemos que está muy fuerte utilities, que es un sector que hemos usado muchísimo, o sea, al final esto no es casualidad. Estamos en positivo en nuestra cartera de corto medio plazo europea, básicamente porque hemos cargado muchísimo en este sector. Yo cargué mucho en este sector porque es un sector que es bastante defensivo a diferencia del oil and gas, es menos volátil el de utilities y estaba también muy fuerte. Un poquito menos que el de oil and gas, pero está muy fuerte. Este es en Estados Unidos, pero en Europa igual. Y eso pues me llevó luego a invertir en compañías que lo han hecho muy bien. Mira, os voy a enseñar una que ya no tenemos en cartera, belga, que se llama Elia Group. Es la mejor estrategia que hemos hecho este año en el boletín de Bolsa General. Fijaos aquí. Ya no lo tenemos, ¿eh? La vendimos justo aquí. Después del Doji Lápida, aquí vendimos Elia Group. Después de muchos meses, la habíamos comprado pues por aquí, más o menos, ¿no? Entonces, este es sector utilities. Y del sector utilities seguimos manteniendo algunas, ¿no? Por ejemplo, además con objetivos pendientes. Endesa está fuerte, tiene pendiente un rectángulo, 23,61. Iberdrola, mismo sector, utilities también tiene objetivo alcista. El gráfico se parece muchísimo al de Endesa. Fijaos, también rango lateral roto al alza, objetivo 12,23. Y del sector, pues nos gusta, por ejemplo, mucho a largo plazo una italiana que se llama Terna. Vamos a ver ahora Terna. Esta incluso tiene más calidad que la mayoría. Probablemente sea la mejor del sector, quizá. Aquí la tenemos, esta compañía italiana. Pero eso ya es a raíz de que buscas, dentro de un sector fuerte, qué acciones son buenas, ¿no? Bueno, estamos 9 horas también monitorizando el mercado y sabemos prácticamente todas las acciones de cada sector, ¿no? Entonces, esta estaría cumpliendo el comprar un valor fuerte de un sector fuerte. Fijaos, ya aquí tienes las dos cosas, ¿eh? No solo el sector utilities, luego puedes dar una capa más y decir, vale, pues dentro del sector, ¿qué valor es fuerte del sector? Este sin duda te habría salido, igual que el Elia Group, el belga, ¿no? Entonces, esa es otra manera de enfocarlo si ya vas a elegir acciones, ¿no? Si vas a hacer stock picking. Si no, pues te puedes quedar en la capa anterior, que es utilities, pues un fondo de utilities, un fondo que invierta en utilities mientras esté fuerte, o un fondo de oil and gas, pero con el riesgo y el cuidado que hay que tener sabiendo que es una compañía, es un sector cíclico. Otro sector cíclico que está muy bien ahora, Basic Resource. Químicas, otro sector cíclico. Claro, las cíclicas ahora están bien. Es uno de los motivos por el que el IBEX o el PSI portugués están ahora mejor, porque los sectores cíclicos y estos índices están llenos de cíclicos, lo hacen muy bien. O que estén tan fuertes las materias primas, y las mineras y todas las petroleras, etcétera, es lo que permite que el FTSE, la bolsa de Reino Unido, una de las principales del mundo, hay gente de David, está todo el mercado bajista. No sé, yo miro muchos gráficos, igual es culpa mía por mirar tantos, igual si solo mirara uno o dos y abro el S&P y el Nasdaq pensaría que sí, que todo va fatal. Pero como analizo todo el mercado, pues lo que hago es puntualizar, ¿no? Y explicar que estamos en un zigzag, que probablemente igual continúa durante un tiempo y que probablemente yo creo que va a continuar luego por la parte alta y que ahora es muy importante seleccionar porque no está cayendo todo. Tampoco está subiendo todo, ni muchísimo menos, obviamente, ¿no? Y ha aumentado la volatilidad y estamos en un escenario complejo en el que hemos tomado decisiones de protección. Teníamos mucha acción growth, por ejemplo, en 2021, a principios de 2021, y fuimos vendiendo una tras otra. Nos fueron saltando stocks, la mayoría de beneficio y algunos también con pérdidas. Entonces fuimos rotando la cartera porque el mercado hizo una rotación. Y como el mercado hizo una rotación, yo también tengo que hacerla. Es decir, aquí hay dos maneras de enfocarlo. Que vaya sincronizado al mercado, intentando sufrir lo mínimo posible, o que te andes pegando cabezazos contra el mercado. Es decir, comprando lo más débil, vendiendo lo que está más fuerte, yendo con el pie cambiado. Entonces, yo estoy más cómodo intentando ir sincronizado con el mercado. Eso significa que cuando la tendencia cambia, tú tienes que cambiar y cerrar la posición. Y si de repente un sector es el más fuerte y lo tienes en tu cartera, pero ese sector de repente lo hace muy mal, tienes que salirte de ese sector.
y rotar también tu cartera, que es lo que hicimos en 2021, ¿no? Y vendimos casi todo el growth. Ahora he entrado un poquitín, me he picoteado un poco en growth, pero muy poco. Y hay sectores que ahora os comentaré, aparte de utilities, que son defensivos y que me gustan mucho a largo plazo, ¿no? El FTSE, pues decía, beneficiado por esa fuerza de las materias primas. Fijaos que está atacando la resistencia de 7.690 y si la supera, pues sería probable que siga subiendo. Portugal, otra bolsa que está pegando duro. Hay muchos fondos que invierten en Iberia, por ejemplo, en España y Portugal. Seguro que están ahora muy bien. ¿Por qué? Porque España no lo está haciendo mal, ha mejorado su comportamiento relativo. Vamos a abrir un momento el IBEX. Por esa mejora de las cíclicas, ahí lo tenemos, rompiendo máximos de varios meses, cierto soporte en la media, en el triple suelo que dejó y que avisamos en directo aquí de 8.134 y luego en el mínimo del 7 de marzo, que yo creo que en Europa estuvimos cerca de ver lo que es una sesión de claudicación y entró dinero ahí. Claudicación me refiero a cuando vienes de una caída rápida, hay pánico y de repente hay noticias muy negativas que hacen que el que quiere que muchos inversores tiren la toalla, ¿no? Y ahí había noticias incluso sobre la guerra que probablemente provocó que muchos inversores dijeran tiro la toalla y no continúo, ¿no? Entonces, tuvimos una sesión después de noticias muy malas y ya de bastante caída rápida, de menos a más, y ahí comentamos que en Europa había entrado algo de dinero y que quizá esos mínimos no se perdieran, que iba a ser difícil perderlos, ¿no? Y desde ahí en algunos índices hemos visto subidas muy fuertes y en otras no tanto, dependiendo del componente sectorial. Los índices con muchas cíclicas han rebotado muy fuerte y otros con más tecnológicas, por ejemplo, no han rebotado tanto. Aquí, pues el IBEX vemos que ha mejorado, dentro de que está consolidando desde hace ya una buena temporada, tampoco es que esté con una tendencia brutal, pero sí lo está el PSI portugués. Entonces, por ejemplo, un fondo que invierta en España e Iberia lo está haciendo bien seguro. Tendría mérito hacerlo mal, yo diría, ¿no? Incluso. Entonces, PSI portugués, fijaos, máximos de 7 años. Está imparable. Ha roto máximos de 7 años. Nosotros lo comentamos que mejoraba el gráfico, por eso que decíamos de que iba mejorando un poco el momentum, el comportamiento relativo y porque además rompía resistencias, lo avisamos en nuestro centro de traders a 4.175 puntos. Y fuimos muy pesados con Portugal ahí, de que podía ser una oportunidad. Y desde entonces, pues estamos diciendo que está fuerte y que es un mantener, ¿no? Sigue de momento fuerte, en algún momento igual se vuelve a girar, pero venía de mucho castigo y yo creo que ahora le llegó su momento, ¿no? Fijaos de dónde venía. Venía para que os deis cuenta también que jugártela a un sector, a un índice, es peligroso, porque aquí el inversor que invirtió en Portugal en el año 2007 sigue perdiendo muchísimo dinero, porque hubo muchas cíclicas del índice que se hundieron en bolsa y no ha recuperado todavía. Vale, así que es importante, ya digo, lo de que vayáis sincronizado. El mercado no sube siempre y luego hay momentos donde el mercado se sobrevalora de tal manera que entra tanto FOMO, entra tanta euforia en un sector o en un índice que luego le puede costar muchos años superar esa zona, ¿no? Como grandes burbujas, quizá os comentaría de las últimas décadas, ¿no? Os comentaría quizá la de Japón en el año 90, vamos a ver el Nikkei de Japón. Hay que intentar, por eso os decía, no comprar cosas cuando están ya muy recalentadas y vienen de subidas históricas y parece que la subida no se termina nunca, porque se acaba terminando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Japón. Bueno, aquí no tengo que ampliar porque si no solo coge desde el 92. Vale, vamos a coger desde el 89. Un poquito más para que veáis a dónde llegó esto, ¿no? Ahí, desde el 88, venga. Fijaos a dónde llegó Japón, ¿eh? Llegó a casi 40.000 puntos. De hecho, en este gráfico donde no están reinvertidos dividendos y que está... que luego habría que ver, según la moneda ya recuperó esos niveles, ¿no? Pero si lo vemos aquí en moneda local y lo vemos sin reinvertir sin dividendos, pues Japón no ha vuelto todavía a niveles de hace 32 años. Pero claro, esa burbuja es de las históricas, de las que salen en los libros de texto. No, David, y ahora hay otra igual. No, a ver, no caigáis en el sensacionalismo, ¿eh? Aunque venda mucho en YouTube y genere visitas y dinero, es bueno ir a los datos, ¿no? Entonces, el PER de Japón, del Nikkei, del índice, el PER medio del índice, fue de 90 veces. 90 veces. Creo que incluso llegó a superar 100, pero vamos, 90 veces. Eso es una barbaridad. Claro, cuando se ven esas valoraciones después de muchos años subiendo, de hecho, las principales empresas del mundo no eran estadounidenses, llegaron a ser japonesas en ese momento, ¿no? Claro, cuando se genera una burbuja de ese tamaño, pues luego puedes tardar años en recuperar. Y otra muy clásica es la de las .com en las tecnológicas, ¿no? En Estados Unidos,
Ahí también se vivió una burbuja pues nunca vista. ¿Y quién la quiere comparar a lo de ahora? Obviamente no tiene ningún sentido, porque en los años 2000 las compañías de Internet eran una promesa y hoy las grandes compañías del Nasdaq son realidades con flujo de caja y un beneficio brutal, gigantesco, que están en vuestra vida y en la mía, que los usamos casi a diario. Entonces, la comparativa, en mi opinión, es bastante absurda. Sí que puede ser que había algunos nichos, y yo así lo decía, dentro de la tecnología que sí que podían estar muy caros. Y de hecho se han desplomado. Dentro de la tecnología, empresas growth que han tenido caídas brutales. Pero lo que son las grandes tecnológicas, en mi opinión, compararlo al año 2000 tiene poco sentido, ¿no? Entonces, cuidado con entrar en momentos muy calientes de subidas verticales donde ya muchos inversores están ganando muchísimo dinero, porque luego viene la parte negativa. Entonces, bueno, hemos visto la importancia del timing, ¿no? Y de no dejarte guiar por el FOMO, intentar no comprar en cosas que estén muy sobrevaloradas cuando ya han subido mucho. Y fijaos, también lo está haciendo bien el sector de seguros. Si luego tú analizaras el sector de seguros a fondo, pues podrías caer a lo mejor, esto es en sectores americanos, podrías caer en la que quizás, en mi opinión, es la mejor del sector, la que llevamos comentando ya más de 2 años, que quizás es mi favorita del sector, que lo comentamos mucho en el centro de trades, creo que alguna vez en la radio también lo he dicho, que es Progressive Corporation, por ejemplo, y fíjate el gráfico. Es verdad que el sector asegurador es cíclico, pero dentro de lo cíclico que es, las hay mejores y peores, ¿no? Y esta es una compañía que tiene ventaja competitiva, ¿vale? De costes, y es verdad que aquí tiene una fase muy negativa de 3 años bajando, que lo hace muy mal, pero fijaos ya el tiempo que lleva subiendo, ¿eh? En 2009 cotizaba a menos de $8, está ahora a 119. Eso es el poder de una tendencia en un valor que sea mejor que la media, ¿eh? O sea que intentad conservar a los ganadores, es un consejo que os daría, y eso sí, rotar cuando toque. O sea, no os enamoréis de ningún activo, ni de ningún sector, ni tenéis que intentar estar en lo que va fuerte dándole margen, porque no puedes, porque caiga un mes o una semana no puedes vender un activo, ¿eh? Pero sí que vigilar o testear que la situación continúa, que la empresa sigue siendo buena y que está fuerte, y mientras eso siga así, pues es un mantener. Incluso si sigues megatendencias de muy largo plazo, como es mi caso en algunas acciones, por ejemplo en Apple, que llevo más de 5 años, yo he aguantado 3 caídas de más de un 30%. Bueno, ya David, entonces lo haces muy mal. No, porque si un activo sube un 110% o un 200% y luego de subir un 200 corrige un 30%, pues yo no sé vosotros qué opináis, pero a mí esto me parece una tendencia alcista, aunque en esas caídas que os estoy señalando, esto sea un menos 30 aquí y menos 30 aquí. Pero ¿cuál es la tendencia de fondo? A ver si me ayudáis. ¿Qué tendencia hay de fondo de largo plazo en este activo? David, pero corrige, sí, claro, pero la tendencia de fondo, que es lo que yo voy vigilando, es alcista. Entonces es muy importante saber seguir una tendencia. A ver qué me decís por aquí. Vais entendiendo, ¿no? Un poco el tema de seguir tendencias, de los sectores, del componente sectorial, de que cada sector es diferente y de que intentar elegir los mejores de cada sector, ¿no? Vamos a ir terminando con esta parte. Nos vamos a otro sector. Este me gusta mucho. Hey, ¿por qué te gusta el sector de comida y bebida? Food and Beverage. Porque es un sector muy defensivo. Es verdad que en 2020 cayó mucho, de hecho comenté en Capital Radio en plenos mínimos de marzo que ya era difícil que cayeran mucho más valores como Coca-Cola y McDonald's, no porque yo sea muy listo, sino porque históricamente caídas de un 30-35% en esos valores habían sido oportunidades de compra y por eso en el peor momento con pánico y todo el mundo hablando de apocalipsis y de que iba a caer mucho más el mercado, pues comentábamos, pero simplemente porque vemos la bolsa con perspectiva, no es que seamos muy listos, sino hemos estudiado muy a fondo los mercados durante casi 20 años, Bolsa General ya lleva más de 15 años de andadura y una vez que estudias el mercado sacas conclusiones, claro. Entonces te das cuenta de las cosas. Un sector defensivo, si ya te cae un 30-35, normalmente está cerca del suelo. Un sector cíclico no, podría caer un 80. Pero es raro que un sector como el de bebidas y comida pues te caiga un 70%, es muy raro. Entonces, cuando compañías líderes de ese sector ya te han caído un 30-35 es para empezar a estar atentos, ¿no? Y por eso hablamos de Coca-Cola y McDonald's en marzo de 2020. Luego, pues ya sabéis lo que pasó después, ¿no? Subidas brutales. Fijaos, este sector, por eso os digo, me gusta porque, fijaos, la caída de marzo de 2020 fue dura, ¿eh? No es tan normal que cayese tanto, pero claro, le afectó, el tema del confinamiento le afectó bastante, ¿no? Pero este es un sector bastante defensivo,
obviamente en las crisis también va a corregir, pero no al nivel de los sectores cíclicos, y es un buen sector donde ir a buscar o a pescar también. Luego tenemos un sector cíclico como el de telecos, no me gusta tanto, pero también hay incluso rebuscando bien puede haber compañías interesantes, y otro sector que lo hace mejor que el mercado, y ya no hay más, estos son los que lo hacen mejor que el S&P, está el de salud. ¿Vale? Este lo está haciendo solo un poco mejor que el mercado porque ahora lleva unos meses consolidando. Después de una subida muy dura, está consolidando. Este es otro sector donde yo creo que es muy interesante ir a pescar, ¿no? Y de hecho os traigo un ejemplo de un fondo de este sector. Pues si ya el sector lo hace bien y encima sois capaces o de elegir acciones que son mejores que la media o de elegir un fondo que bate a su categoría, pues conseguiréis un comportamiento, una rentabilidad incluso superior a un sector que ya es rentable a largo plazo, como es este, ¿no? Y que además está metido en una megatendencia, porque supongo que todos coincidís conmigo, y esto creo que no estoy descubriendo la pólvora, de que hay una megatendencia en la salud. Cada vez hay más esperanza de vida, cada vez hay más acceso a los servicios sanitarios en el mundo, y esperemos que ahora con lo de la guerra de Ucrania, que hay un poco de movimientos que pueden acabar con la globalización, y eso seguramente sería negativo para el crecimiento mundial, que no se den pasos hacia atrás, ¿no? con la riqueza mundial. Pero hasta ahora no ha parado de crecer la riqueza mundial y la clase media cada vez es superior, es mayor, ¿no? El número de personas que tienen acceso a la sanidad, y cada vez se viven más años, con lo cual este sector pues es una megatendencia desde hace años clarísima, de libro. Con lo cual yo creo que puede seguir haciéndolo bastante bien, ¿no? Con sus correcciones, pero que lo puede seguir haciendo bien. Vamos a un ejemplo, como os decía, de fondo de salud, ¿no? Y aquí habíamos visto solamente la rentabilidad, que ya habíamos visto que batía la categoría. Y fijaos cuánta información tenéis a vuestra disposición, porque podríamos ir, por ejemplo, a ver qué acciones van aquí en cartera nuevo, y podemos ver qué cartera tiene este fondo en este momento, ¿no? El BlackRock Global Funds de World Health Science. Aquí fijaos que, bueno, y además te dice incluso qué tipo de acción tiene, que es un poco lo que os he estado explicando ahora, ¿no? Fijaos, de media tiene un PER de 16 veces las acciones que tiene este fondo, que es un PER que no es muy alto, tampoco es muy bajo, es más o menos el PER medio de la categoría. Te lo pone por precio-valor contable, que es superior a la media, precio-ventas, que es inferior a la media, o sea que es más baratas de la media estas acciones por precio-ventas. Precio cash flow también está, bueno, bastante bien, aunque el índice es inferior aún. Rentabilidad por dividendo es más alta que la media. Beneficios a largo plazo, crecimiento del 9%, históricos 31%, han crecido más que la media. Crecimiento de ventas 12%, crece más que la media. Crecimiento de cash flow menos que la media, esto es curioso, y crecimiento de valor contable 11,35. Bueno, digamos que elige acciones un poquito mejor que la media, ¿no? Entonces, casi es normal que obtenga también rentabilidades a la larga superiores a la media. Y fijaos qué cartera tiene, porque luego incluso pues sacar de aquí ideas de inversión, que es como yo lo he usado estos últimos 3 lustros, ¿no? United Health Group, que es una compañía que no para de subir, sector de seguros de salud. Johnson & Johnson, que la llevo en mi cartera personal y que es un valor bastante defensivo porque tiene un portfolio de productos gigantesco. No solo está metido en lo que sería tema farmacéutico, sino en consumo básico, geles y champús, etcétera, ¿no? AstraZeneca, la farmacéutica, Sanofi, que compañía francesa que ha superado máximos de la historia recientemente. La llevamos en nuestro boletín de corto plazo de Bolsa General desde hace unos meses. Pfizer, Eli Lilly, Roche, que está pasando un mal momento. Esta podría ser un valor a vigilar. Se ha llevado algún palo de medicamentos en estudio y tal, pero vamos, Roche, lo normal es que pues sea capaz de superar este bache, y es una compañía muy interesante, ¿no? Que ahora está pasando un bache y ha corregido bastante, podría ser interesante. Una de mis favoritas en Estados Unidos, Merck & Company, aquí pone Inc. Lo digo porque si no pusiera Inc. podría ser la alemana, que hay 2 Merck, pero esta es la americana, que por cierto, si fuéramos al gráfico, la hemos comentado en nuestro informe mensual desde hace ya un tiempo como una de las estrategias que más nos gustan, ¿no? Si queréis información a tiempo real de mercados e información profesional de inversores que estamos día a día en el mercado, pues tenéis las puertas abiertas de Bolsa General, ¿no? Y Merck, pues es una compañía que nos gusta, hemos marcado ya hace meses un triángulo, continuidad alcista, simétrico, objetivo 100,50. Bueno, yo creo que lo más probable es que lo cumpla. Ahora está descansando un poco, a lo mejor aún descansa un poco más, y luego pues lo normal sería que continúe con la subida, ¿no?
Así que buen aspecto de Merck, por ejemplo, que también la lleva este fondo. Claro, por eso el fondo lo está haciendo bien, pero tiene acciones fuertes como esta que acabamos de ver, ¿no? Y por último, te pone las 10 principales, ABB, otra de planes de salud, otra farmacéutica que lo está haciendo muy bien. Y aquí te pone el peso de la cartera. Por ejemplo, si United Health Group, que seguro que la compraron, mira, compra inicial, iba a decir yo, seguro que la compraron, no, mira, ya te pone aquí, la compraron en 2009. Entonces, claro, el peso que tiene ahora es muy alto porque ha subido una barbaridad. La primera compra la hicieron aquí, seguro que fueron balanceando la posición. Entonces, si sube mucho más, tendrán que ir rebalanceando la posición y vendiendo parte de la posición que tengan en una Health Group. Bueno, no estoy seguro de si tienen el mismo en Estados Unidos las mismas normas de diversificación, ¿eh? Pero si fuera un fondo español, seguro, al llegar al 10 tendrían ya que ir reduciendo. Y vamos a ver otro ejemplo del sector de salud, porque hay varios fondos que lo hacen bien. Sí que intentaría buscar, fondos que no sean muy caros, es decir, que no tengan comisiones enormes. Dentro de los fondos, pues hay muchos tipos de fondos en cuanto a costes, clases limpias, etcétera, donde no te cobran retrocesiones. Y aquí puedes ver, aquí lo veis, gasto corriente, ¿no? Cuanto menos comisiones genere el fondo al partícipe, mejor, porque la rentabilidad que tú obtienes es neta ya de comisiones. Cuando un fondo te dice, o cuando tú ves en tu fondo que ganaste un 10%, pues significa que el fondo igual, el gestor consiguió un 12% y luego el 2% es para los costes del fondo y a ti te queda el 10 neto, ¿vale? Porque le estás pagando unas comisiones a la gestora, obviamente, ¿no? Y se va, porque eso tiene un coste, hay empleados, hay que pasar por back office y tiene unos costes legales, etcétera, y el sueldo del gestor, etcétera. Entonces, eso cuando tú ves la rentabilidad ya es neta de comisiones. Pero a la larga, obviamente, un fondo con menos comisiones puede tener mejor rentabilidad para ti que uno con muchas comisiones, porque la rentabilidad, digamos, no es segura, no la sabes, el coste es seguro. Si te están aplicando un 2, pues va a ser un 2 anual. Entonces, tienes que intentar ir a activos, que tengan buen track record y si puede ser que no tengan excesivas comisiones, aunque hay fondos que igual lo hacen también que se merecen una comisión extra, ¿eh? O sea, pues está ganando el sueldo, ¿no? Obviamente el gestor porque está batiendo al mercado. Vamos a ir a rentabilidad. Y claro, es rentabilidad de largo plazo. Aquí vemos desde 2012, ¿no? Y vemos que el comportamiento es bueno. Va a tener acciones muy parecidas, seguro, a las que acabamos de ver, porque estamos viendo fondos que invierten en compañías grandes farmacéuticas, por lo tanto la cartera se va a parecer seguro mucho a la que acabamos de ver. Vamos a ver qué cambios puede tener. Mira, el PER es más alto aquí, coge compañías quizá de más crecimiento y a una valoración mayor. Fijaos que es por encima el PER de la categoría y del índice. Precio de ventas un poquito por debajo de la categoría, pero por encima del índice. Crecimiento de ventas por encima. Le da un poco más de peso quizá al crecimiento, probablemente. Dentro de que los matices son pequeños, fijaos que las posiciones son parecidas, ¿no? Aunque ya veis que hay distintas compañías aquí. En todo caso, hay compañías muy buenas porque el sector, si tú sabes un poco de bolsa, pues vas a elegir buenas compañías farmacéuticas y entonces no lo que escogen a veces inversores que me preguntan por compañías biotecnológicas que no han ganado dinero en su vida, ¿no? Y que es peligrosísimo eso. Y son compañías igual que tienen caídas durísimas y que a lo mejor el inversor ahí se queda pillado durante toda su vida y bajan un 99,9%. No, estamos hablando de elegir dentro de un sector que es bastante bueno, farmacéuticas de mucha calidad, ¿no? Y aquí fijaos, vuelve a aparecer una HG Group que ya pesa más de un 10%. La primera posición la hizo en agosto de 2015. Roche también aparece. Segunda posición principal. Novo Nordisk, esta la llevo en mi cartera personal desde hace ya bastantes años. Claro, es líder absoluto en una megatendencia. David, ¿a qué te refieres con megatendencia? Pues Novo Nordisk está en una megatendencia, porque aparte que la salud en general es tendencia, está en el nicho de la diabetes, que claro, cada vez consumimos más azúcar en el primer mundo, ha pasado de ser el mayor problema del mundo, ha pasado de ser el hambre a ser la obesidad, ¿no? Entonces, Novo Nordisk tiene un negocio desgraciadamente creciente y es líder del sector, con lo cual pues es lógico que le vaya bien. De hecho, cuando hice un vídeo en YouTube hace 3 años explicando la tesis de por qué acababa de comprar Novo Nordisk, pues explicaba un poquito esto, ¿no? De que quería estar 10 años o más en el valor. De momento han pasado casi 4 años y bueno, no tengo queja, ¿no? Camino de doblar la inversión de momento. Angen, otra compañía interesante. Anthem, Vertex Pharmaceuticals, que la llevo en cartera desde no hace mucho, bueno, desde hace ya unos meses, pero ahí aproveché una caída durísima
porque Vertex, bueno, está en un nicho parecido al de Grifols. Vamos a ver, Vertex Pharmaceuticals. Esta era una compañía de mucha calidad, pero pasó un bache muy gordo. Y aproveché que tras el bache hizo un suelo y entré. La tesis era que probablemente el valor iba a recuperar desde niveles FIBO. Había corregido entre el 50 y 61,8, yo vigilaba este canal y digo, bueno, pues si rompe la media, compro. Y ahí compré aquí. Entonces, bueno, pues de momento estoy aquí en esta compañía también y tranquilo. Tampoco voy ganándole mucho, un 40% más o menos, o 30 y pico. A ver si lo hace bien a largo plazo. Si supera máximos, pues activaría un enorme objetivo. Incluso superando este nivel también pintaría bastante bien, los 292,75. Pero vamos, otra compañía buena del sector. ¿Qué más tiene este fondo? GlaxoSmithKline, de Reino Unido, Pfizer, Regeneron Pharma, que la tengo también desde hace un par de años. Le está costando subir ahora porque ha dado unos resultados espectaculares, pero ahora la estimación es que se va a quedar estancada un par de años. Y Zoetis, que la tengo desde hace poco. David, pero tienes muchas del sector. Os he dicho antes que me gusta tener compañías buenas y si encima de muy buenas son defensivas y en las caídas, en las crisis, sé que van a caer menos que el mercado, pues eso para mí es un extra, ¿no? Entonces, sector salud, software, consumo básico, pues esos son sectores buenos donde pescar, ¿no? Que os decía al principio, ¿no? Megatendencias. Este es un fondo que es muy diferente. Vale, pues os quería hablar un poco de diferentes tipologías, ¿no? Antes os hablé de que estaban muy en forma las materias primas. ¿Qué problema tienen las materias primas? Que si no aciertas bien el momento, el timing, puedes sufrir mucho. Y de hecho este fondo sufrió mucho porque no acertó el timing. Lo que pasa que al final entró, digamos, no entró en el momento exacto perfecto, pero lo suficiente como para obtener una muy buena rentabilidad. Y ha pasado de tener una rentabilidad muy mala durante varios años a que, fijaos, cómo se ha disparado la rentabilidad. Porque hizo una apuesta a partir de 2019 más o menos por materias primas que en inicio le salió muy mal. La cara más visible de Azvalor, Álvaro Guzmán, decía que un poco su trabajo consistía en tener cara de tonto casi todo el tiempo y tener la razón de golpe, ¿no? Y es un poco lo que les ha pasado otra vez ahora, ¿no? Que el mercado les ha dado la razón de golpe con una recuperación brutal en sectores donde ellos están muy expuestos, ¿no? Todo ligado a materias primas. Obviamente es un sector peligroso y está por ver ahora también si aciertan la salida, ¿no? Porque se anticiparon un poco en la entrada, lo que pasa que ahora pues están recogiendo los frutos y veremos ahora la salida del sector, porque básicamente si entras en cartera parece un sectorial de materias primas. O sea, es muy cíclico y por lo tanto es bastante peligroso el sector, ¿no? Fijaos, pues que en materiales básicos 36% y en energía el 55%. Pues básicamente ya veis en qué invierte, no invierte casi en otra cosa. Está en cíclicas y está pues sobreponderadísimo en estos dos sectores, que son muy cíclicos. Por lo tanto, ahora pues toca la salida, veremos si hacen buena salida, porque ya digo que para invertir en este tipo de sectores tienes que acertar bien el timing, porque si no puedes pasarlo muy mal, ¿no? Fijaos aquí, tuvieron un periodo de underperformance bastante tremendo, pero ahora han recuperado con creces. De hecho, ya están batiendo otra vez a la categoría, pero fijaos aquí que la apuesta inicial salió muy cara de inicio. Lo que pasa que luego vinieron las subidas y ya han recogido ahora las subidas que están teniendo estos sectores. Entonces, uno cuando invierte, si tú inviertes en sectores de materias primas, no puede, ¡ay, que cae un 30! ¡Ay, qué sorpresa! No, eso es parte de lo que ocurre si no aciertas justo el ciclo, la parte buena del ciclo. Si no vas muy sincronizado y aciertas el ciclo, cosa que no es tan fácil, puedes sufrir durante una temporada larga. Cosa que igual en otros sectores no te va a pasar tanto, tipo consumo básico o salud, que también vas a tener caídas, pero son menos volátiles, ¿no? Os voy a contar hoy un fondo que es de, si me dicen, David, a nivel fundamental, ¿qué fondo se parece más a lo que tú haces de tu filtro value, digamos, ¿no? Yo cuando invierto a largo plazo, porque a corto plazo no te aporta nada el value investing, no uso value investing para elegir acciones a corto o medio plazo, pero yo casi todo mi dinero lo invierto a largo plazo, ¿no? A corto plazo solo miro técnico, cuando invierto a largo plazo filtro de fundamental y luego, obviamente, técnico, que es muy importante, ¿no? Lo que más se parece a lo que yo hago a nivel de calidad o de acciones que yo busco, que busco empresas de muchísima calidad y que crezcan, pues este es uno de los fondos que más se parecen a lo que a mí me gusta a nivel de calidad, ¿no? Que es Frank Smith, un fondo muy famoso, gestionado por Cerry Smith y busca compañías de calidad, ¿no? Vamos a ir a ver primero la rentabilidad del fondo a largo plazo.
Fijaos que es espectacular porque bate por mucho a la categoría y al índice, por eso pues, este gestor se ha hecho muy, muy conocido. Es verdad que este año no va la cosa muy bien, pierde un 15, pero bueno, porque el tipo de acciones que tiene, dentro de calidad, pues vas a acabar normalmente en el sector software, en el sector de consumo básico, salud. Entonces, hay sectores de calidad que no lo han hecho bien este año, ¿no? Entonces, por eso está sufriendo ahora. Fijaos que lleva muchos años de rentabilidad positiva seguidos. Vale, entonces veremos este año cómo termina, pero un año no cambia la tendencia, ¿no? Fijaos que lo ha hecho muy bien. La rentabilidad a 10 años es de casi un 16%, que es neto de comisiones, ¿eh? O sea, esto es muy, muy buena. Hay que intentar aspirar a cosas así, intentar conseguir buenas rentabilidades, no conformarse con ganar un 2-3% anual, porque eso pues, no te cubre ni de la inflación prácticamente, ¿no? Hay que intentar buscar rentabilidades de este tipo, de doble dígito, ¿no? Y si nos vamos a la cartera de este pues, casi legendario ya inversor o famoso inversor, de este buen gestor, fijaos que lo que podemos ver aquí es que invierte en compañías con PER muy alto en comparación a lo que vimos antes, un PER casi de 30 veces. David, eso es una burbuja. A ver, no, hay que saber invertir. Si tú vas a empresas de muchísima calidad, es muy difícil que el PER medio de tu cartera sea de 10 veces. Es casi imposible, te diría. Salvo que el mercado venga de un desplome brutal histórico, no sé, tipo la Gran Depresión, porque no vas a obtener valores de altísima calidad a PER 10. Vale, entonces es normal que tenga un PER bastante elevado. Es verdad que es bastante elevado, 29 veces. Por encima de la categoría y del índice. También es altísimo el precio-valor contable, también es muy alto el precio-ventas. Esto bate el mercado, ojo, precio cash flow también es muy alto. Rentabilidad por dividendo, pues no es excesivamente alta, porque si tú buscas rentabilidad, el dividendo no es lo más importante. A ver si pronto hago algún especial sobre dividendos, pero es que no te hacen falta para obtener rentabilidad los dividendos. De hecho, dice Warren Buffett que prefiere invertir en compañías que reinviertan en el negocio y que no den ningún dividendo. De hecho, él no da dividendos, Berkshire Hathaway. Beneficios a largo plazo, 13,18 de crecimiento, es decir, crecen bastante, históricamente 10, crecimiento de ventas un 4, no están creciendo mucho, y cash flow 3 y crecimiento de valor contable 9. Vamos a ver sectores. Mira, no me encuentro mucha sorpresa, era un poco lo que me esperaba. Consumo defensivo un 30, salud un 23, claro, es que acabas yendo a sectores buenos. Tecnología 16. Y luego servicios financieros 10, que seguro que no será un banco, o la mayoría no serán bancos, serán compañías que dan un servicio financiero, propiamente dicho, no banco, hipoteca, que ahí normalmente no vas a tener tanta calidad. Consumo cíclico tiene poco, 8,70. Servicios de comunicación 5,20. Nada de inmobiliario, sector cíclico y de baja calidad. Nada de materiales básicos, sector cíclico y de baja calidad. Nada de energía, sector cíclico y de baja calidad. Y nada tampoco de utilities, que es un sector que, bueno, ahí hay un poco de todo, ¿no? Si rebuscas hay alguna también de bastante calidad. Pero en los mejores sectores de este año no está, por eso el rendimiento de este año va mal. No está en materiales básicos, no está en energía y por eso le está yendo mal. Vale, no tiene cíclicas prácticamente y en cambio pues tiene algún sector que está penalizado este año. ¿Qué valores tiene en cartera? Seguro que son empresas hiper top, ¿no? Mira, la principal posición es Microsoft, pues empresón. PayPal está aquí le han dado, ¿no? Bueno, creo que no la primera posición 31 de julio de 2015, pero no sé si tenía tanto peso antes, 7,11%. IDEX Laboratories, compañía buenísima del sector de salud animal, parecida a Zoetis, 5,94. Intuit, otro empresón, 5,40% de la cartera. Facebook, 4,91. Esta también ha sufrido mucho últimamente, entonces esta es de las que le están penalizando ahora a corto plazo, igual que PayPal. L'Oréal, empresón de la bolsa francesa de consumo de cosmética, ¿no? Consumo básico. Novo Nordisk, ya la hemos hablado de ella antes, no me extraña que esté aquí. Estée Lauder, otro empresón brutal, también otra compañía que tengo en mi cartera. Philip Morris, sector tabaco, ahí también hay algunas compañías de bastante calidad. Y Stryker, sector de salud, 3,97. Ahí veis las 10 principales posiciones. Entonces, esa sería una manera de analizar los fondos y qué hay dentro y qué tipo de acciones compra y qué sectores tiene en cada uno de los fondos que os interesen o que queráis mirar, ¿vale? Aquí tiene un buscador y ahí pues lo podéis comparar. Aquí en búsqueda de Morningstar ponéis el nombre del fondo si lo conocéis o incluso tiene un screener para buscar ahí fondos, ¿no? Y Versa pues es un
paso más a nivel cuantitativo para elegir un poquito dónde puedes invertir según un poco el tipo de inversor que eres, ¿no? Así que bueno, espero que te haya gustado la presentación. No sé si hay alguna duda o si queréis que veamos algún activo especial, pero quería un poco eso, explicar el tema sectorial, cómo buscarlo luego en los índices, cómo buscarlo luego con los fondos y también cómo hacer ese filtro, ese escáner para saber qué sectores son los que están más fuertes en cada momento, ¿no? A mí me gusta ya consumo básico, me gusta salud, me gusta software, porque son sectores que creo que lo pueden hacer bien a largo plazo, son megatendencias. Es verdad que dentro de esos tres sectores son más defensivos salud y consumo básico que software, y me gusta tener en mi cartera sectores que sé que son menos volátiles que la media y así puedo combinarlo con alguna acción growth que sé que ahí voy a sufrir más volatilidad, pero donde estoy expuesto a un mayor crecimiento y a una mayor potencial rentabilidad. Así que nada, espero que os haya gustado esta parte principal del seminario del directo y no sé si han entrado algunas dudas. Bueno, hay aquí una que leo de Agustín. Me extraña el peso del sector financiero. A mí no, porque no son bancos, ¿no? Lo comentaba antes un poco por encima. Dentro del sector financiero te puedes encontrar empresas que son muy top. Moody's es sector financiero y es una empresa espectacular. Mastercard es sector financiero y otra empresa espectacular. Entonces, hay dentro del sector, si te sales de los bancos, dentro del sector financiero que son buenísimas y son seguramente en las que puede ir a pescar pues un gestor que busca acciones de calidad como puede ser Ceri Smith. Vale, Henry por aquí pregunta, durante el cuadrante de esta inflación has mencionado que el sector gas y petróleo les irá bien como les irá a las otras materias primas como oro, plata, cobre, etcétera. No, estamos en la parte del ciclo en las que le está yendo bien y en principio todavía esta parte del ciclo puede durar algo más en teoría, pero es un sector muy difícil, muy complicado, es el mensaje que quiero transmitir, ¿eh? Es un sector muy peligroso y no querría tener ese sector en mi cartera cuando acaba el ciclo y vienen las caídas de las industrias cíclicas. Entonces, en principio parece que, no es, David, dices que va a durar, no. Parece que podría aún durar algo el superciclo de materias primas, desgraciadamente para nosotros porque sufrimos la inflación, pero es un sector muy complicado y donde siempre recomiendo lo mismo. Esto es un mensaje que repito más de 500 veces, porque cada vez que estoy haciendo directos en YouTube, os invito a que me sigáis también en nuestro canal de YouTube, David Galán. Ahí tenemos vídeos todas las semanas, hacemos 2 vídeos semanales desde hace ya mucho tiempo, incluso algunas veces hacíamos 3, a veces hay 3, pero normalmente 2 todas las semanas, salvo fuerza mayor o que me tome algún periodo de descanso, pero llevamos mucho tiempo haciendo 2 vídeos semanales y ahí siempre repito que si yo quiero invertir en una industria cíclica, intentaría entrar en el inicio del ciclo. Es decir, imagínate que a ti te gustan las petroleras o quieres comprar Repsol. Pues vale, perfecto, pero intenta entrar en Repsol cuando después de una caída, cuando da pérdidas, cuando nadie las quiere, cuando están por el suelo, cuando no están de moda y forman ahí un suelo. Ejemplos. Además es que es fácil, bastante fácil verlo, ¿eh? Fijaos, aquí nadie las quiere. Te hacen un triple suelo, pues ahí. O aquí al romper este máximo que te hace un pequeño suelo, aunque este no es un suelo claro, pero aquí al romper este máximo, después de caídas durísimas. Aquí te hace un triple suelo, pues aquí te da punto de entrada y entras después de caídas cuando seguro que nadie quiere entrar ahí. Aquí te hace otro doble suelo en el 2016, Repsol, pues ahí también podrías entrar. Y el último punto claro de entrada, pues quizá habría sido aquí, que luego hace incluso un throwback en este punto de entrada. Y quizá antes podrías encontrar algún punto como en la ruptura de este nivel, de la directriz bajista de corto plazo, acelerada, o al romper con claridad la media 200. Yo creo que igual aquí al romper la media ya lo tienes, ¿eh? Pero fíjate, al romper la media tienes también puntos de entrada claros, aquí o aquí, cuando la media pasa a ser soporte. David, y aquí, hombre, pues hay un inversor profesional, un inversor que se ha formado con Bolsa General, que es un ganador, seguramente ahí o ya entró o ya no entra. Eso es lo que suele hacer un inversor ganador, de los que se forman con Bolsa General. No van detrás del precio, sino que tienen un método, unas reglas y las aplican. Y eso les permite no ir detrás del precio y que se me escapó. Entonces, probablemente puede continuar todavía las subidas en este sector, pero ya cierta precaución, ¿eh? Porque ya digo, no querría tener el sector en cartera o no querríais tenerlo si se termina el ciclo, porque vendrá un menos 70 como en las anteriores veces. Es que no es nada nuevo. Aquí Repsol pues cae un 70, aquí Repsol cae un 80, aquí Repsol cae un 65 y aquí Repsol cae un 80.
¿Cuánto caerá la próxima vez? Pues igual parecido, no lo sé. Depende de cuánto sea la caída luego de la materia prima. Pero que la materia prima va a volver a caer, no me cabe ninguna duda. Vale, no sé si hay alguna duda más, Ignacio. Creo que no. Creo que por el momento no hay más preguntas, pero bueno, ya te digo, ha sido bastante clara la explicación. Y bueno, si no, de todos modos, mañana subiremos el vídeo a YouTube, ¿vale? Eso ya como siempre, para poder poner a la disposición de vuestros seguidores. Y que bueno, que siempre pues que haya también alguna pregunta que también te la transmitiré y podemos transmitirla y comentarla. También un poco pues decir, pues otra vez que muchísimas gracias a Bolsa General, que bueno, que también si queréis usar esta herramienta que hemos puesto a disposición de todos los usuarios de versagestion.com, que podáis visitarla y hacer todas las pruebas que podáis, también meter o analizar los fondos que ha comentado David, que han sido muy interesantes y que, bueno, siempre los hemos seguido mucho, porque los ha comentado muchas veces David y los hemos tenido en el radar y nos encanta siempre un poco la perspectiva. Y bueno, y como siempre, pues daros las gracias a todos los que habéis estado hoy aquí para que, bueno, pues animéis también a que visitéis nuestra página web y que continuéis siguiendo todos los análisis. Sin más, David, darte las gracias otra vez y bueno, y nos vemos la próxima vez. Pues nada, un placer, Ignacio, gracias por la organización del evento y nada, desearle a todos los asistentes mucha salud y muy buenas inversiones. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en la próxima. Un saludo.